Muy buenas noches con todos los estudiantes que se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase. Bien, chicos, como ustedes saben, nosotros las clases anteriores habíamos estado hablando acerca de la importancia que tiene la responsabilidad dentro del ámbito comercial, dentro del ámbito de los negocios, del ámbito empresarial. Algo característico que yo les he venido mencionando a todos y cada uno de ustedes desde el comienzo de toda esta asignatura, de todo este periodo, son dos fundamentos importantes. Uno, que el emprendimiento requiere esencialmente de la acción. Es decir, que si yo quiero crear un emprendimiento, si yo quiero meterme al ámbito comercial, al ámbito de los negocios, tengo que específicamente identificar cuál es mi proyecto, cuál es el proceso que quiero desarrollar, cuál es como tal la investigación previa que tengo que hacer de acuerdo al negocio que voy a realizar. Y por ende, una vez que yo ya tengo toda la planificación, toda la técnica, todo lo teórico, me voy a lo práctico. No vamos a olvidarnos que el emprendimiento requiere esencialmente de acción, es decir, todos los objetivos que yo tengo, todas las metas, toda la planificación, organización, no se puede quedar solamente en teórico, sino voy a pasarle a lo práctico. Es decir, que de cierta manera voy a pasar a actuar. Por ejemplo, si yo les digo que ustedes para entrar a estudiar, una cosa es que hubieran dicho, chuta, tengo el sueño de entrar a estudiar, quiero sacar el bachillerato, ojalá algún rato pueda sacar, o yo voy a sacar mi bachillerato, ¿sí? Y ustedes lo dicen como tal, su planificación es sacar su bachillerato, pero ¿cómo hablamos de que solamente están quedando en palabras a pasar a la acción? Muy diferente sería que yo diga, quiero sacar mi bachillerato y por ello ya investigué en tal colegio, en tal otro colegio, me adapto mejor al horario de este colegio o me gustó un poco más la atención en este colegio. Y ya investigué varias opciones y voy a escoger una para ya poder empezar. Ya averigüé cuándo son las matrículas, ya averigüé cuándo empieza el periodo o de cierta manera averigüé que a lo mejor en este periodo no puedo entrar, voy a entrar en el próximo. ¿Qué estoy haciendo? Tengo una meta, tengo un objetivo, tengo un plan previo realizado de cierta manera, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy creando ya diferentes elementos, diferentes situaciones en las cuales yo ya me pongo en el escenario de las cosas que voy a hacer. Es decir, empiezo la acción, no me puedo quedar solamente en la teoría. Porque entonces ningún emprendimiento va a verse reflejado, ningún negocio va a verse ya finalmente realizado, si yo solamente me quedo en ello, en palabras. Tengo que pasar necesariamente a la acción, ¿sí? A hacer como tal las cosas. Cuando yo identifico todo este proceso, también entendemos que el emprendimiento, aparte de requerir la acción, necesita también de una responsabilidad. ¿Sí? Son dos puntos fundamentales que no podemos evitar ni podemos nunca olvidarnos. Que el emprendimiento, un emprendimiento se ve especificado principalmente en la acción y por otro lado en la responsabilidad social. Nosotros entendemos a la responsabilidad como un valor, como una actividad humana, como un sentimiento de cierta manera que nace propiamente de las personas. Sí, yo hablo de que quizás soy responsable cuando sé que tengo que entregar las tareas antes de las 11 de la noche.
Hablo de mi responsabilidad cuando yo creé una planificación para poder hacer las tareas y poderlas enviar a tiempo. Estoy cumpliendo con una responsabilidad. Cuando yo hablo de la responsabilidad, debemos siempre encontrar un nexo o encontrarle una palabra cercana a compromiso. Responsabilidad no es más que un compromiso quizá con mi familia, conmigo mismo, con mis hijos, con lo que yo quiera, dependiendo de la actividad que voy a realizar. El momento en el que yo hablo de presentar los deberes a tiempo es un compromiso que hago con los docentes, es un compromiso que hago con la unidad educativa. Cuando yo tengo un hijo y sé que a mi hijo tengo que en algún momento ponerle a estudiar, de acuerdo a los años, es una responsabilidad que yo tengo. Una responsabilidad viene de la mano de un compromiso. Es un compromiso que tengo porque es como tal algo que necesariamente debo realizar. Lógicamente existe ya por otro lado la falta de responsabilidad que lleva un poco más de la mano de las partes negativas, pero como tal entendemos que la responsabilidad busca cumplir algo, busca ayudarme a alcanzar un objetivo, ayudarme a alcanzar una meta, alcanzar diferentes tipos de actividades que yo quiera desarrollar. Algo específico y algo bastante relevante que nosotros tenemos en el emprendimiento es la responsabilidad, directamente yéndonos a lo que es la responsabilidad social. ¿Sí? Cuando yo hablo de una responsabilidad social, me estoy netamente entendiendo que tengo un compromiso con mi entorno. ¿Y por qué con mi entorno? Recordemos nuevamente, haciendo un breve análisis, al inicio de las clases nosotros habíamos estudiado que cuando vamos a crear un negocio, cuando vamos a desarrollar un emprendimiento, necesitamos identificar las necesidades que tiene mi entorno, hablando del espacio geográfico, hablando del ámbito social, del ámbito económico. Identifico las necesidades. Ojo, debo identificar correctamente cuáles son las necesidades de mi entorno para yo poder crear un negocio. Porque si quizá ya habíamos analizado esta parte, yo creo un emprendimiento en un lugar donde ni siquiera necesiten de lo que yo voy a vender, se me va a hacer mucho más complicado porque no estudié el terreno, no analicé las diferentes premisas, no identifiqué cuáles pueden ser los pros y los contras de crear un negocio de tal forma o de tal manera, con tal producto, con tal servicio en dichos espacios. Entonces, por ello es que debemos iniciar todo sigue un proceso. Eso debemos nosotros tener muy claro, todo sigue un proceso. Inicio por una investigación previa, analizo el producto, qué tan bueno, qué tan fiable, qué tan viable es como tal crear un negocio en base al producto, en base a la idea que yo tengo, qué puedo proponer como innovador, qué cosas creativas voy a realizar de acuerdo a este negocio. Identifico estas partes y posteriormente paso a la acción. Empiezo ahora sí a investigar cuál puede ser mi principal proveedor, en qué sectores puedo crear mi emprendimiento, cómo voy a realizar la infraestructura, comprar ya las cosas, obtener mano de obra, si es que así lo requiera mi emprendimiento. Estoy pasando a la acción. Una vez que tengo la acción, ahora sí, con todas estas partes paso a cumplir mi responsabilidad social. ¿Por qué le decimos responsabilidad social? Porque un negocio debe cumplir una necesidad, debe satisfacer una necesidad y por otro lado, debe tener un compromiso con su entorno. Eso es fundamental, el compromiso con mi entorno. Si yo me creo una tienda en un lugar donde no hay tiendas cercanas, ¿cuál es mi compromiso? Buscar proveer de los productos de primera necesidad a las personas que están cerca a mi tienda. Si no hay una panadería, pues entonces proveer de pan a las personas que están cerca de aquí. Debo aportarle a mi entorno. Yo no voy nunca a esperar que hable de emprendimiento o que hable correctamente de los valores de un emprendedor si es que yo no estoy aportando nada positivo. Eso es algo fundamental, el ser positivo, el ser productivo, el ayudar, el aportar, el fomentar el desarrollo social y económico de los sectores es lo que a mí me va a facilitar mucho más alcanzar mi objetivo y sobre todo saber que estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Cuando yo hable de crear un negocio, no necesariamente tengo que pensar solamente en cuánto voy a ganar, en que ojalá al mes voy a ganar $1,000, al segundo mes ya unos 2,000, y solamente basarme en lo que yo quiero crear económicamente, porque esa no es la base. Y ya vamos a ver más adelante
cómo identificar diferentes aspectos hablando desde el punto de vista de la responsabilidad. Pero en este caso, en la clase de hoy, nosotros vamos a analizar la importancia de la responsabilidad social corporativa. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el texto nos hace una pregunta y nos dice, ¿qué significa para ti el concepto de responsabilidad social de una empresa? Creo yo que ya en base a lo que nosotros hemos estudiado, hemos analizado las diferentes conceptualizaciones, diferentes puntos de vista ideales, entendemos ya que la responsabilidad se basa en tener un compromiso, en que mi negocio va a satisfacer una necesidad del entorno en el cual yo me voy a enfocar. Cuando hablo de entorno o de contexto, no solamente me estoy refiriendo a las personas que están cercanas a mi emprendimiento, porque ahora con la tecnología sabemos que se crean tiendas online. Y también las tiendas que tienen espacios físicos, se crean páginas de internet. Cualquier persona que busque algún tipo de producto y yo publique este producto va a llegar a mi negocio, va a llegar a mi emprendimiento en base a las publicaciones que yo haya hecho. Entonces, identifico que no solamente me estoy refiriendo al contexto y espacio que esté cerca de mi negocio, sino a toda la población, a mis potenciales clientes, a las principales personas a las cuales yo estoy enfocando mi negocio. ¿Sí? Entonces, una responsabilidad social no es más que el compromiso que tengo yo con el entorno, con el espacio, en todos los aspectos, en un aspecto social, en un aspecto económico, como económico. No puedo cobrarle tampoco excesivamente, irrumpiendo con las leyes, que si yo compro o creo un producto en, qué sé yo, $20 y lo vendo en 80, $90, me estoy excediendo demasiado y por lógica, estoy irrumpiendo ya en las reglas y en las normativas de también la responsabilidad social, la responsabilidad con mi entorno. ¿Sí? Para ello, por favor, vamos a ver el siguiente video, en el cual nos habla sobre cuál es la importancia y a qué es lo que se refiere la responsabilidad corporativa. En base a ello, vamos a analizar ya a detallar correctamente la temática De hoy, del día de hoy. Veamos, por favor. en donde vamos a ver la responsabilidad social corporativa. En clases anteriores habíamos visto cómo el entorno tiene una influencia brutal en las empresas y cómo muchas decisiones de cada empresa venían determinadas por cosas que pasaban en el exterior. Hoy vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a ver cómo muchas de las decisiones que toma la empresa también pueden influir en el entorno. Por ejemplo, en el año 2015 se destapó el escándalo de Volkswagen, que habían diseñado un sistema con el que trucaban las pruebas que hacían a sus motores y que al final demostraron que eran mucho más contaminantes de lo que en un principio parecían. Bueno, pues debido a toda esta contaminación que habían generado 11 millones de vehículos trucados por Volkswagen, se estima que unas 1.200 personas en Europa van a morir de manera prematura. Entonces, bueno, es obvio que Volkswagen está causando una serie de costes dentro de la sociedad. Así podemos decir que estos costes sociales son una especie de costes externos que están provocando muchas empresas y que no pagan por ello. Es decir, Volkswagen en ningún momento va a pagar dinero a la gente a la que ha contaminado y mucha de la gente que hemos dicho que va a morir de manera prematura. De la misma manera que si hay fábricas que lo que hacen es contaminar el aire, pues tampoco van a pagar dinero a la gente que a lo mejor le están provocando un cáncer de pulmón. Bueno, pues estos costes sociales es lo que en el curso anterior llamábamos externalidad negativa. Fruto de todo esto, desde hace unos años ha surgido lo que llamamos la responsabilidad social corporativa, que es el comportamiento voluntario que llevan las empresas para llevar una serie de actuaciones que al final provoquen beneficios en la sociedad. Y esta responsabilidad social corporativa la podemos ver de tres ámbitos: la responsabilidad económica, la responsabilidad social y la responsabilidad medioambiental. La responsabilidad económica es que las empresas tienen que preocuparse del sitio donde producen, del sitio donde viven, de generar riqueza, desarrollar puestos de trabajo, pagar buenos salarios, etc. Así, en los últimos años, una empresa que se ha posicionado como una gran responsabilidad económica es Mercadona, que paga los salarios más altos del sector. De la misma manera, hemos visto que durante la reciente crisis del COVID-19 los Mercadonas se saturaron, esto llevó a un gran estrés, obviamente, a todos los trabajadores, y Mercadona pues, se comprometió a subir el salario a los trabajadores mientras la situación durara. Luego tenemos la responsabilidad social, en donde las empresas pues, tienen que intentar dar solución a algunos de los problemas que tiene la sociedad. Una de las empresas más conocidas por su obra social es La Caixa,
que desde hace ya mucho tiempo pues ayuda a niños que están en situaciones de pobreza, da cursos de formación a pues mucha gente que está sin empleo o incluso a gente que tiene problemas para comprarse una casa, pues le da ciertas ayudas o le da una facilidad a la hora de financiarla. Y por último tenemos la responsabilidad medioambiental. Obviamente las empresas tienen que tratar de ser respetuosos con el medio ambiente, no contaminar, tener cuidado con algunos recursos que se están agotando. Y aquí, por ejemplo, podemos destacar otro banco como es el Santander, que el año pasado fue nombrado el banco más sostenible del mundo. Entre otras cosas, bueno, pues está financiando muchos proyectos que intentan precisamente hacer un desarrollo sostenible que sea compatible con el medio ambiente. De hecho, hay muchas empresas que lo están empezando a utilizar como herramienta competitiva, es decir, están viendo que tener esta responsabilidad social corporativa le hace ganar muy buena imagen delante del público y eso pues al final puede hacer que vendan más. De hecho, muchas veces se oye, pues tal empresa ha hecho una donación a no sé dónde, entonces bueno, pues ahí vemos que bueno, muchas veces no sabemos si de verdad es una donación porque esa empresa quiere ser responsable o si porque está más interesado que todo esto salga en los periódicos y así mejorar su imagen. Entonces, bueno, en esta gráfica vemos cómo la evolución hacia una empresa que sea realmente responsable. Al principio hay empresas que se limitan a cumplir la ley y que dicen, mira, yo no voy a hacer nada ilegal, pero tampoco voy a hacer nada más del mínimo que se me exige. Luego hay empresas que lo hacen como estrategia competitiva, que dicen, bueno, voy a empezar a tener una responsabilidad social corporativa potente, voy a empezar a ayudar porque yo creo que eso me va a ayudar a vender más en el futuro. Y luego, pues al final a donde queremos llegar es empresas que son verdaderamente responsables porque simplemente creen que es lo correcto. Creen que lo correcto es pues devolver a la sociedad mucho de lo que les ha aportado a ellas. Al final del video tocó tres puntos importantes, ¿sí? Que es lo que nosotros debemos intentar reconocer de acuerdo al desarrollo que queremos darle a nuestro emprendimiento. Una cosa es ser responsable, pero porque ya me tocó, porque no tengo de otro y porque para no tener problemas con la ley, ya voy a ser responsable en esta parte. Otra cosa es ser responsable, ¿para qué? Para que las personas elijan mi emprendimiento, a diferencia de de otras principales competencias. Y por último, las empresas que son responsables porque saben que es lo mejor para el entorno, sin esperar recibir nada a cambio. Nosotros debemos de entender fundamentalmente que el emprendimiento habla de todo el conjunto de actividades que conlleva, no solamente al ámbito comercial, sino también al ámbito personal, al ámbito de los valores. Ya habíamos estudiado cuál es la personalidad correcta de un emprendedor. Debe ser confiado, debe ser líder, debe ser responsable, proactivo, debe ayudar a su entorno. Entonces, si entendemos que estos son los principales valores que debe desarrollar un emprendedor, por ende, sabemos que su responsabilidad va a estar enfocado en hacer el bien, pero porque sabe que es lo correcto. Que tampoco está mal crear estrategias de acuerdo a la competencia, claro que no está mal, pero no debe ser solamente la única finalidad. Principalmente debemos entender que, hablando de la responsabilidad corporativa, entendemos que este nuevo concepto se relaciona si consideramos los diferentes ámbitos de influencia de un emprendimiento. Como se conoce usualmente, un emprendimiento genera rendimientos económicos para su promotor o emprendedor. Esa es la función principal que tiene el emprendimiento. Crear réditos económicos para el creador, para el dueño del negocio. ¿Sí? Eso es lo principal que realiza y es el principal objetivo de tal manera como con el cual se crea el negocio, que no debe ser el único, pero es el principal motivo con el que se crea un negocio. Sin embargo, el concepto de responsabilidad social corporativa consiste en darle importancia relevante a una trilogía básica para que funcione el emprendimiento. Esta parte es importante. Debemos entender cómo funciona el emprendimiento. Yo no solamente me puedo basar en una cosa. Debo identificar todos los elementos, todos los factores, todas las formas habidas y por haber que están relacionadas con el emprendimiento y por ende cómo puedo utilizarlas para desarrollar mucho más mi negocio. Si yo veo que hago las cosas bien, que mi negocio se enfoca en aportar a mi entorno, aportar a la sociedad,
Quizá en muchas de las ocasiones ni siquiera sea tan importante que yo realice un estudio de marketing o realice tanta publicidad, porque por el mero hecho de hacer las cosas bien, estoy ya llamando la atención de mis clientes. Por el mero hecho de querer aportar positivamente a mi entorno, ya me estoy haciendo una propaganda positiva en mi contexto. Sí, muchas de las ocasiones no hace falta incluso que las personas se mencionen o que creen propagandas, porque ha llegado a tener tanta popularidad, tanto beneficio, tanto aporte positivo que la gente decide utilizar este producto o utilizar el servicio solamente porque ve que hacen las cosas bien. Estamos en una sociedad, en un entorno, en un momento en el cual el individuo por naturaleza se vuelve muy egoísta, se vuelve un poco de cierta manera individualista en el punto de solamente querer prosperar uno, solamente querer desarrollar uno, querer ganar muchísimo uno solo. Pero nunca debemos olvidarnos que tampoco está mal, porque de cierta manera debemos prosperar, evolucionarnos como personas, pero siempre lo que yo haga no tiene que afectarle al resto. Y debo procurar que lo que yo haga, en lo que yo me desenvuelva, en las cosas que yo realice, le aporten a las personas que están a mi alrededor. Si yo sé que trabajando voy a ayudar a mis hijos, pues entonces lo hago aún más, lo hago con más razón, lo hago con más ñeque, con más ganas de salir adelante, porque tengo personas que están, que estoy comprometida con esas personas, personas que dependen de mí, pero lo estoy haciendo también quizá por una evolución personal, por desarrollarme como persona, por querer cumplir otras metas, otros sueños, otros objetivos que pueda tener en la vida cotidiana. Entonces, todo esto conlleva que mientras yo haga las cosas bien, mientras yo aporte positivamente a la gente que está a mi alrededor, a la gente que depende de mi negocio o depende económicamente de mí, pues de cierta manera estoy aportando al desarrollo social de mi entorno. En este caso, hablando de lo que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa, tanto el video como el texto nos mencionan tres puntos importantes, que son el tema económico, los temas sociales y los temas ambientales. ¿Sí? En pocas palabras, el emprendimiento debe cuidar estos tres aspectos para su funcionamiento adecuado. El texto nos da un glosario que nos habla del rendimiento económico. ¿Qué es el rendimiento económico? Es ganancia en dinero que se origina al vender un producto o servicio, es decir, estoy obteniendo réditos económicos, ingresos económicos, algo benefactor para mi negocio y para mi emprendimiento. Esa es la base fundamental de crear un desarrollo productivo para el negocio. Hablamos de estos tres aspectos importantes: recursos económicos, recursos sociales y recursos ambientales. En la vida cotidiana también nosotros entendemos que todo debe tener un equilibrio. No solamente me puedo pasar la vida entera trabajando, porque ¿para qué trabajo si no voy a poder disfrutar el dinero? De igual manera, no me puedo pasar la vida entera acostado en una cama sin hacer nada, porque entonces no estoy siendo productivo, no voy a tener ni siquiera dinero para poder comprarme un pan o para poder siquiera pagar los servicios básicos. Todo debe tener un equilibrio. Hay tiempo para realizar todas las cosas en el momento de nuestra vida cotidiana. De igual manera funciona en el negocio. Debe haber espacio para identificar todas las necesidades que tiene el crear un negocio. Quizá nosotros, antes de todas las clases que hemos tenido, en algún momento ya hemos dicho, crear un negocio es solamente buscar un lugar, comprar la materia prima o comprar el producto que voy a vender y ya ponerme a vender. No es solamente eso, conlleva muchos aspectos, muchos elementos que llegan al mismo punto: satisfacer necesidades y tener un compromiso con la sociedad. El compromiso no solamente es con la sociedad, sino también conmigo mismo. Si es que yo quiero hacer las cosas bien y hago las cosas bien para mi entorno, entonces eso mismo se me va a ver retribuido en que las personas van a elegir mi emprendimiento, en que las personas van a decidir optar por mi negocio antes que por las competencias. Todo se ve distribuido de una forma adecuada. Entonces, el negocio funciona de la misma manera. Cuando nosotros hablábamos de lo que es la planificación, la organización, entendíamos que todo esto se desglosa del punto principal, que es la administración. ¿En qué se basaba la administración? Pues únicamente buscaba que el negocio se divida en diferentes grupos, en diferentes áreas, que le permita al emprendedor
identificar cada una de las áreas, ver que estén funcionando correctamente y el negocio por ende se desarrolle correctamente. Dentro de estas áreas tiene que necesariamente estar especificada la responsabilidad social. Unas personas encargadas, o si es que no hablamos como tal de un negocio tan grande, pues yo mismo, que soy el creador del emprendimiento, el creador del negocio, ver la forma adecuada para qué, para identificar qué necesidades o en qué aspectos quizá no estamos tan desarrollados, qué elementos quizá no estamos utilizando de la forma correcta para poder cumplir con esta responsabilidad. Dentro de los recursos económicos, se habla principalmente de generar los recursos económicos para pagar sus obligaciones y mantenerse en el mercado. Esa es la principal responsabilidad. Ya habíamos estudiado también la importancia de tener una cultura tributaria. ¿A qué se refiere una cultura tributaria? No es más que tener ya la costumbre, porque debe ser una costumbre, no solamente debemos entenderle como una obligación. Así como para nosotros es costumbre el levantarnos, el desayunar, el regresar a la casa, el bañarnos, ya es una costumbre que tenemos. De igual manera debe considerarse una costumbre el pago de mis impuestos, el pago de todos los el cumplimiento de todos los requisitos que debo tener de cierta manera cuando hablo de crear un emprendimiento, cuando me desarrollo en el mercado. Si yo cumplo con la ley, entonces mi negocio no va a tener ningún problema porque va a poder funcionar normalmente sin mayores complicaciones. Y aparte de que no solamente estoy cumpliendo con el pago por obligación, con el pago por un permiso de funcionamiento, si no recordemos que necesariamente cuando yo pago mis impuestos, cuando soy una persona contribuyente activa, una persona que positivamente aporta, entiendo que este dinero está redireccionado, lógicamente, de hablando desde la ley, desde los aspectos correctos, porque a final de cuentas nunca sabemos en qué se utiliza a finalidad el total del dinero que se aporta en nuestros impuestos. Pero como tal, el principal motivo y la principal función que tienen los impuestos es que se utilizan para las diferentes necesidades de la sociedad, que pueden ser sociales, económicas, naturales, ambientales, que pueden ser muchas. Y cuando yo pago mis impuestos, cuando cumplo con estas obligaciones, entonces estoy teniendo mi responsabilidad económica con la sociedad totalmente en regla. Ese es el punto principal. Aportar económicamente a mi entorno, que si yo produzco algo, entonces lo que yo debo retribuirle al Estado, porque el Estado es como que de cierta manera funciona de esta forma, en el cual pide algún tipo de porcentaje por permitirme estar en este espacio, por permitirme pertenecer al ámbito comercial, por ende debo retribuir con mis declaraciones y con mis impuestos, estoy cumpliendo con mi responsabilidad social. De nada me sirve a mí evadir los impuestos, de nada me sirve el hacerme loco al pagar mis declaraciones, porque a final de cuentas esto retribuye negativamente a mi negocio. Sí, las cosas malas tarde o temprano salen a la luz. Si yo hago cosas ilegales, tarde o temprano salen a la luz. ¿Y qué es lo que yo quiero? Si yo inicio esta idea de negocio con muchas ansias, con muchos sueños, pues entonces voy a querer que todo vaya bien, que todo tenga éxito. Y si empiezo a hacer las cosas negativamente, pues entonces, de una u otra manera, no estoy esperando en ningún momento cumplir mi objetivo. Por otro lado, tenemos lo que son los recursos sociales. Dentro de estos recursos, principalmente se busca cuidar y promover al recurso humano como eje fundamental del emprendimiento. Todavía nos mantenemos en la sociedad en la cual las máquinas no se han adueñado como tal de las actividades cotidianas, que ya estamos prácticamente encaminándonos casi a que ya la inteligencia artificial tenga el protagonismo en la sociedad. Solamente Dios sabrá qué es lo que puede pasar años adelante, pero en nuestra sociedad la mano de obra, la inteligencia, las destrezas, el conocimiento siguen siendo el eje, la base fundamental para el desarrollo de las actividades cotidianas, mucho más en el desarrollo de un negocio. Y cuando yo hablo de la responsabilidad social, debo entender que está enfocado únicamente a eso, a cuidar el recurso humano. El recurso humano son las personas que trabajan dentro del negocio, las personas que me ayudan a proveer dentro de mi emprendimiento, dentro de mi negocio, las personas intermediarias. Todas las personas que aportan en algo al desarrollo de mi emprendimiento son mis recursos humanos.
y por ende debo darles ese valor. Por ende debo reconocer que si quizá yo no tuviera un economista, quizá las finanzas de mi emprendimiento no estuvieran bien. O si quizá no tuviera una persona conocedora al pie del cañón todo lo que es el marketing, pues entonces quizá no tuviera buena publicidad. Debo reconocer la importancia que tienen las destrezas y las actividades a desarrollar dentro de mi emprendimiento, las personas, ¿sí? Debo valorar a las personas, lo que saben hacer y cómo valoro, no solamente diciéndoles muy bien, buen trabajo, sino reconociendo su trabajo, quizá económicamente, con horas extras que ya habíamos visto, con horas extras, pagándoles a tiempo, cumpliendo así con mis deberes de dueño del emprendimiento, porque estas personas están cumpliendo con sus deberes al desarrollar mi emprendimiento. En lo que son los recursos ambientales, como su nombre lo dice, no necesita mayor explicación. Debemos de entender que si yo creo un negocio, este debe velar por la conservación ambiental para un adecuado cuidado de los recursos naturales. Ya no podemos crear empresas que se funcionen directamente a la contaminación, empresas que estén direccionadas con tal de crear productos en masa, prácticamente se contrata grandes maquinarias que lo único que hacen es promover la contaminación. Si yo puedo aportar positivamente a mi entorno, menorando la contaminación, pues lo puedo hacer. ¿Cómo hago quizá menorando la contaminación? Pues puedo hacerlo ya no dando fundas plásticas, puedo dar fundas de tela, que ya la gente generalmente estas fundas o estos bolsos ya no los tira, los reutiliza. Diferentes tipos de actividades que yo puedo realizar dentro del ámbito ambiental. Entonces, estos tres aspectos fundamentales son los que yo debo identificar al momento de desarrollarme en mi emprendimiento. Estos tres aspectos se incluyen en el concepto más amplio de responsabilidad social. El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria dice que tiene tres objetivos fundamentales. El primero habla de crear capacidades para que los actores de la economía popular y solidaria se consoliden como sujetos económicos, sociales, políticos que participen en el nuevo régimen del buen vivir. ¿En qué se basa el buen vivir? No son más que normativas que nos ayudan a regular mucho más el funcionamiento adecuado de la sociedad, tanto en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político. Son normativas que nos ayudan a tener una convivencia mucho más sana, mucho más incluyente, mucho más positiva. El segundo objetivo habla de crear las condiciones para el desarrollo de los actores de la economía popular y solidaria a través de su acceso a los factores productivos y de la coordinación y articulación de las políticas, normas y acciones que impulsen y o ejecuten las instituciones del Estado, los gobiernos autónomos descentralizados, las organizaciones sociales, las universidades y la comunidad en general. Es decir, creo capacidades como, de cierta manera, desarrollando productivamente al recurso humano, haciéndoles que evolucionen como personas. Creo condiciones, pues establezco espacios en los cuales las personas activas dentro del negocio se sientan capaces de realizar y de explotar al máximo sus capacidades. Y por último, generar oportunidades y espacios para el fortalecimiento y dinamización de los procesos de producción, distribución, circulación, financiamiento, comercialización y consumo de bienes y servicios de los actores de la economía popular y solidaria. Estos tres objetivos no debo olvidar. Crear capacidades, crear las condiciones y generar oportunidades. Otro aspecto importante también que nos hablaba el video, que la responsabilidad social está enfocada en también crear espacios de trabajo. Estamos en un momento en el cual nuestro país tiene muchísimo desempleo, hay muchas personas optando por diferentes opciones que les permita generar algo de dinero diariamente y si yo puedo aportar creando espacios de trabajo, creando oportunidades laborales, pues entonces debo explotar al máximo este tipo de posibilidades que se me abren. ¿Cuál es el concepto principal sobre la responsabilidad social corporativa? Nos dice que la responsabilidad social es una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa con todos los públicos con los cuales ella se relaciona.
y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Es un crecimiento integral y duradero de una sociedad. Sí, sostenibilidad. Que la sociedad no es que solamente tenga un pico alto y de ahí empiece a bajar, o que esté solamente en lo bajo y logre subir. Una sociedad debe mantenerse económicamente, eso es lo que se busca. Y eso es el pensamiento que se busca cambiar dentro de los nuevos emprendedores. Que los nuevos emprendedores ayuden a esta sostenibilidad, a que la sociedad pueda mantenerse económicamente, que no tenga tampoco excesivas subidas, porque cuando tiene excesivas subidas por naturaleza, tiene que volver a bajar, porque no siempre estamos en la cúspide, pero sí poder tener una estabilidad. Y esta estabilidad le permite, por ende, estar estable económicamente al entorno, preservando recursos ambientales y culturales para generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de desigualdades sociales. Eso es lo que busca también principalmente el buen vivir. Menorar la discriminación, buscar la igualdad entre la sociedad entera, igualdad en ofertas laborales, igualdad en situaciones económicas, en todos los aspectos que se pueda promover positivamente a la sociedad, pues entonces está la responsabilidad, está el compromiso, está este aporte que voy a hacer yo como dueño del negocio. Como se puede observar, es un concepto muy amplio que involucra a todos los actores que tienen relación con un emprendimiento. La responsabilidad social debe ser planificada como un elemento clave para el desarrollo integral de una empresa. ¿Sí? No es que cuando yo ya tenga creado el emprendimiento, ahora sí voy a ver hecho el entorno, será que mejor no voy a crear fundas, voy a crear fundas de tela, pero bueno, vamos viendo cómo nos va. ¿Sí? No puede ser una situación o no puede ser un elemento que yo lo tome a breves rasgos. Debo estudiar desde un inicio cómo voy a aportar, qué tipo de situaciones quizá debo enfrentar como situaciones de riesgo en mi emprendimiento y cómo voy a actuar yo ante estas problemáticas, cómo voy a aportar, cómo voy a ayudar a que se desarrolle, cómo voy a ayudar a evolucionar positivamente. Por lo tanto, el emprendedor debe velar porque los valores y cultura empresarial consideren obligatoriamente los conceptos básicos de responsabilidad social, especialmente en aquellos emprendimientos que tienen un alto componente de rentabilidad económica. Cuando los emprendimientos o estas grandes empresas logran el éxito, logran obtener muchísimo ya dinero, mucha posición social, mucha posición económica, generalmente ya se olvidan de este punto, se olvidan de este aporte que deben tener con el entorno, de que deben ayudar quizá, de que deben crear espacios de trabajo, o ya se vuelven quizá un poco más cerrados, individualistas, egoístas al momento de aportar a la sociedad, de buscar ayudar al entorno. Entonces, esto debe mantenerse ya como una costumbre, como una forma de vivir. Emprendimientos pequeños, negocios muy grandes deben tener esta responsabilidad. Todo esto de acuerdo, lógicamente, a las posibilidades del negocio. Un negocio que recién está empezando quizá no puede generar múltiples fuentes de empleo, pero sí puede aportar de otras formas a la sociedad. Quizá los emprendimientos grandes ya no lo hacen porque como ya tienen éxito, como ya tienen una posición buena en la sociedad, pues ya no les interesa tanto este elemento. Y por ello es que nosotros debemos eh, aportar a todo este fundamento que tiene la evolución empresarial, la responsabilidad social corporativa. ¿Qué elementos voy a desarrollar yo dentro de la responsabilidad? ¿Cómo voy a aportarle a mi entorno? ¿Sí? ¿Cómo me vuelvo una persona de aporte, una persona que incentive el desarrollo,